Val Kilmer, un actor que nos cautivó con su intensidad, carisma y habilidad para transformarse en personajes inolvidables. Queremos celebrar su vida y el legado imborrable que deja en la historia del cine. Una triste e inesperada noticia sacudió a los cinéfilos, porque a los 65 años falleció el actor Val Edward Kilmer, reconocido por interpretar a Bruce Wayne en Batman Eternamente y a Jim Morrison en The Doors. Kilmer falleció el martes 1 de abril en Los Ángeles a causa de una neumonía. Su salud se había deteriorado mucho en los últimos años. En 2014 había sido diagnosticado con un cáncer de garganta y en 2015 fue sometido a una traqueotomía y perdió la voz tras esa cirugía. Sin duda, una gran pérdida para muchos. Así que en un tono más ligero, aunque con el recuerdo presente, vamos al detrás de cámaras de Heat. Heat, la aclamada película de acción dirigida por Michael Mann en 1995, es uno de los thrillers de atraco más recordados de la última década. Y lo es no solo por las imponentes interpretaciones de Al Pacino y Robert De Niro, sino también por sus espectaculares escenas de acción. El director, Michael Mann, colocó micrófonos alrededor del set para grabar el tiroteo en vivo, sin doblar los disparos. Esto le dio más intensidad a la escena. Además, Val Kilmer disparó munición real sobre la cabeza de De Niro mientras ensayaban líneas del guión. La versión de Michael Mann para Heat era tan detallada que se basó en experiencias reales. Michael Mann en una entrevista relató que la historia de Neil McCauley está inspirada en un criminal real del mismo nombre que operó en Chicago en la década de los 60. Leyó sobre él y le fascinó su profesionalismo y su código. La ahora legendaria secuencia del robo del banco fue filmada en una calle real de Los Ángeles durante un domingo por la mañana. La filmación del robo al banco tomó aproximadamente 6 semanas. Al Pacino aportó su intensidad característica al papel del teniente Hanna, pero ¿sabían que? En una entrevista dijo: Michael me animó a improvisar en algunas escenas para capturar la espontaneidad de Hanna. Algunas de mis reacciones más viscerales fueron improvisadas en el momento. La famosa frase de Hanna, "no dejaré que vuelvas a la cárcel", fue improvisada por Al Pacino. Robert De Niro, conocido por su meticuloso método actoral, se preparó para su papel de una manera muy particular. Pasó tiempo con exladrones profesionales para entender su mentalidad, sus movimientos y cómo planeaban sus golpes. Quería que cada detalle fuera auténtico. Robert De Niro aprendió a abrir cerraduras para entender mejor la habilidad de su personaje. La escena del café entre Pacino y De Niro es un momento cumbre del cine. Pero curiosamente, esta fue la primera vez que Al Pacino y Robert De Niro compartieron una escena juntos en pantalla. Aunque ambos habían actuado en El Padrino 2, nunca compartieron una escena directamente hasta Heat, dijo Michael. Aunque la escena del café es icónica por ser la primera vez que Pacino y De Niro compartían una escena directa, también fue notable por su enfoque minimalista. La escena del café se filmó durante una sola noche para mantener la continuidad emocional y la atmósfera. La adrenalínica persecución automovilística fue filmada con cámaras montadas en los propios vehículos y desde helicópteros para dar una sensación de inmersión total. Algunos de los derrapes y giros en la persecución fueron realizados por los propios actores. A pesar de la seriedad de la película, hubo momentos de humor en el set. Se dice que Al Pacino solía hacer bromas en el set para aliviar la tensión entre las tomas intensas. La génesis de Heat no fue un proyecto cinematográfico directo. Originalmente, Michael Mann escribió una versión más corta de la historia como un piloto para una serie de televisión llamada L.A. Takedown en 1989. El melancólico final en el aeropuerto se filmó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles durante varias noches. La niebla que se ve en la escena final no fue artificial, fue una condición climática real que añadió un ambiente aún más sombrío. La banda sonora de Heat, con su distintivo sonido, jugó un papel crucial en la creación de la atmósfera. Michael Mann tenía una visión muy clara de la música. Quería una mezcla de música electrónica, ambiental y temas más orquestales. La icónica canción God Moving Over the Face of the Waters de Moby fue añadida a la película en la etapa de edición. Para la escena del robo al banco se utilizaron más de 300 extras para crear el caos y confusión en la calle. Pensábamos que lo sabíamos todos sobre Heat, pero Los Ángeles, el telón de fondo de esta épica criminal, guarda aún más secretos de producción. La obsesión de Michael Mann por la autenticidad se extendió a la jerga y los detalles técnicos utilizados por policías y criminales. El
El término técnico 10-8 que se escucha en la película, utilizado por la policía para indicar "en servicio", fue incorporado gracias a la investigación de Mann, el cual se reunió con policías de diferentes divisiones para entender cómo trabajaban, cómo hablaban entre ellos y qué tipo de equipo usaban. Quería que el lenguaje fuera lo más preciso posible. La planificación de las secuencias de acción era tan minuciosa que se crearon storyboards detallados para cada movimiento de los personajes y las cámaras. Los storyboards llegaron a ocupar una pared entera en la oficina de producción. La brutalmente realista secuencia del tiroteo después del robo al banco fue coreografiada con una precisión casi militar. El sonido de las armas fue un aspecto crucial. Los actores que interpretaban a los ladrones recibieron entrenamiento de exmilitares para aprender tácticas de combate y manejo de armas. El equipo de Vincent Hanna, aunque secundario, estaba lleno de personajes increíbles, en parte gracias al proceso de casting. Dennis Farina, quien interpretó a Mike Bosco, fue un verdadero policía de Chicago antes de convertirse en actor. Las relaciones personales de los criminales también fueron exploradas con profundidad. La turbulenta relación entre Chris Shiherlis, Val Kilmer y Charlene, Ashley Judd, era un ejemplo. La intensidad de las discusiones entre Chris y Charlene a menudo continuaba incluso después de que el director decía "corte" en los ensayos. Para la escena del robo al banco se utilizaron más de 300 extras para crear el caos y la confusión en la calle. La atención al detalle visual en Heat era asombrosa. Cada objeto, cada rincón de la ciudad contribuía a la atmósfera y narrativa. El icónico letrero de neón del restaurante, Kate Mantilini, donde Hannah se reúne con Lauren, se convirtió en un símbolo reconocible de la película. El final de Heat dejó una impresión duradera en el público, pero sabían que hubo otras ideas para el desenlace. Una de las ideas iniciales para el final involucraba una persecución aún más extensa en la pista del aeropuerto. Heat no solo fue una película de acción, sino un estudio de personajes complejos atrapados en un ciclo de persecución y obsesión. Sus detalles y curiosidades siguen enriqueciendo nuestra apreciación por este clásico moderno. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like y revisar nuestro contenido en redes sociales. Pueden encontrar el link en la descripción y en la bio de nuestro canal. Comenta si te gustó nuestro video y no te pierdas el próximo. Nos vemos.